Hoy vamos a presentar la declaración de renta en la fuente para una empresa de Colombia. La misma se presenta en el formulario 350 de retención en la fuente del año grabable 2021. Cabe aclarar que este documento es un borrador de la declaración mensual de retención practicada a terceros por diferentes conceptos como salario, servicio, arrendamiento, entre otros. El formulario 350 de la DIAN en Colombia es utilizado para declarar retenciones y autorretenciones en la fuente. Está regulado actualmente por la resolución 00031 del 29 de febrero de 2024. La resolución prescribe el nuevo formato de formulario y su instructivo de diligenciamiento y entró en vigor a partir del 1 de agosto de 2024. Los honorarios se clasifican de la siguiente manera. Honorarios pagados a personas jurídicas el 11%, honorarios pagados a personas naturales 10%, honorarios pagados a personas naturales con pagos superiores a 3.300 VTs 11%. En el artículo 1, 2, 4, 3, 1, en el decreto único del 1625 del 2016, cuando el contrato se desprende que los ingresos que obtendrá la persona natural se beneficiará del pago o abono, cuentas superan en el año gradable el valor de 3.300 VT. Los arrendamientos se clasifican de la siguiente manera. Retención en la fuente en arrendamiento de bienes raíces como oficinas, terrenos, bodegas, apartamentos, etc. es del 3.5% sobre el 100% del abono en cuenta, de acuerdo con el artículo 1.2.410.6 del decreto 1625/2016. Pero allí se refiere no a bienes raíces, sino a bienes inmuebles, que es lo mismo. Arrendamiento de maquinaria o equipos. Existe una tarifa especial cuando el pago por ese concepto se hace al exterior y la tarifa es del 2%. La tarifa de retención en la fuente por arrendamiento de bienes muebles es del 4% según el artículo 1.2.4.4.10 del decreto 1625/2016. La retención por compra se clasifican de la siguiente manera. Compras generales para los declarantes con una base mínima de 27 VT, tarifa de retención el 2,5%. Compras generales para no declarante el 27 VT con la tarifa de retención el 3,5%. Compra con tarjetas de crédito o débito 0 VT, tarifa de retención el 1,50%. Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial 92 VT con una tarifa de retención del 1,5%. Este formulario tiene como objeto que se declare mensualmente las retenciones y autorretenciones en la fuente por conceptos de renta de IVA y timbre. Los agentes obligados son personas naturales o jurídicas que actúan como agentes de retención o autorretenedores. Se han visto algunos cambios recientes donde está la discriminación entre retenciones a personas naturales y jurídicas. Se han agregado nuevas casillas para retenciones relacionadas como hidrocarburos, carbón y productos mineros. Inclusión de retenciones por pagos al exterior bajo el concepto de presencia económica significativa. Y el registro secuencial de datos para facilitar el diligenciamiento. Retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta, IVA u otros tributos, en el cual la agente retenedor, en este caso para la empresa colombiana, descuenta un porcentaje del pago a un tercero y consigna a la DIAN. Base, base sujeta a retención. El valor sobre el cual se calcula la retención, por ejemplo, si se paga por un servicio de 1.000.000 de pesos y la tarifa es de 11%, la retención serían 110.000 pesos. El código de concepto. Cada tipo de, cada tipo de pago tiene un código asignado por la DIAN. Por ejemplo, el código 27 es para renta de trabajo, el 30 para servicio, el 32 por rendimiento financiero, etc. Autorretenedores. Algunas empresas están autorizadas para practicar a sí mismas la retención, lo cual también se reporta en este formulario. Actualmente la normatividad del 2025 se evidencia el decreto 572 y el estatuto tributario.
Del estatuto tributario podemos ver el artículo 365, en el cual el gobierno puede establecer retenciones en la fuente para facilitar el recaudo del impuesto sobre la renta y complementarios. El artículo 367, donde la finalidad de la retención es asegurar el recaudo anticipado del impuesto. Asimismo, se han evidenciado cambios donde se redujo la base mínima para practicar retención por servicios de 4 VT a 2 VT. Se mantiene el límite máximo del 4.5% para retenciones por otros ingresos y se fortalece el sistema de autorretenedores sin excluir la posibilidad de ser también sujetos de retención por terceros. Se puede observar que en esta retención se genera los siguientes saldos. Total base sujeta a retención, 3.052.592.000. Total retención practicada, 9.362.000. Mayor retención de servicios son 6.798.000. Honorario, 1.108.000. Comisiones, 312.000. Pagos, 470.000. Esto indica que la empresa realizó pagos significativos por servicios y honorarios, lo cual es común en entidades que contratan profesionales independientes. Se sugieren algunas recomendaciones, las cuales son importantes para verificar las tarifas aplicadas correspondan a lo establecido por la DIAN para cada concepto. Asegurar que las bases mínimas se ajusten a los cambios normativos, especialmente si se replican estos formatos en 2025. Mantener soportes documentales de cada retención como facturas, contratos, comprobantes de pago. Validar si la entidad debe o puede ser autorretenedora y cumplir con los requisitos formales. Contar con los libros contables y los movimientos de cada pago. Y contar con el balance por terceros, donde se evidencie claramente los pagos realizados a los prestadores, honorarios, servicios, arrendamientos u otros. Si la empresa presenta su declaración de retención en la fuente extemporáneamente o no paga correctamente el impuesto, se expone a varios riesgos legales y financieros según la normativa vigente en Colombia para 2025. 1. Sanción por extemporaneidad, de conformidad del artículo 641 del Estatuto Tributario. Se dice que el 5% del total de retenciones por cada mes o fracción de retraso, si la declaración se presenta antes de que la DIAN notifique un emplazamiento para declarar. 10% mensual si se presenta después del emplazamiento. Sanción mínima son 10 VT, que en el 2025 equivalen a 475.000 pesos. Se generan intereses moratorios de acuerdo con el artículo 635 del Estatuto Tributario, donde los intereses se generan diarios sobre el valor no pagado, calculados con base en la tasa de interés moratorio vigente, que es superior a la tasa bancaria corriente. Estos intereses se acumulan desde el día siguiente al vencimiento del plazo hasta el día del pago efectivo. Ineficiencia de la declaración de sin pago, artículo 580-1 del Estatuto Tributario. Si se presenta la declaración sin pago total, la DIAN puede declarar ineficaz, lo que significa que no tiene efectos legales. En ese caso, la empresa debe volver a presentar la declaración con el pago completo, influyendo sanciones e intereses. Otras posibles sanciones que se evidencian son la sanción por inexactitud, que rige bajo el artículo 647 del Estatuto Tributario, donde si se detectan errores u omisiones que afecten el valor a pagar, puede aplicarse una sanción del 100% del mayor valor del impuesto o del menor saldo a favor. Sanción por no declarar, de acuerdo con el artículo 643 del Estatuto Tributario. Si no se presenta la declaración, la sanción puede ser del 20% del valor de las consignaciones bancarias del periodo no declarado. Algunas recomendaciones para mitigar riesgos. Presentar la declaración dentro del calendario tributario oficial. Para esto es recomendable contar con un cronograma mensual donde se tenga la fecha y el
valor para cada declaración. Verificar que las retenciones practicadas coincidan con la tarifa y bases legales. Realizar la conciliación mensual entre la contabilidad y retenciones. Consultar la normativa y cambios para dar cumplimiento. Con base a los movimientos que dieron origen a la declaración de la retención en la fuente del mes de enero, se puede observar cómo se evidencia en el cuadro comparativo y como se evidencia en este cuadro, donde vemos el valor en libros y el valor declarado y su diferencia. Por honorario se declaró 470.248.90 y con el declarado fue de 470.000, una diferencia de 248.000,90. En este se registraron pagos a personas naturales o jurídicas por servicios profesionales. La tarifa aplicada fue del 10% o 11% según el tipo de beneficiario y su certificación, de acuerdo con el artículo 392 del Estatuto Tributario. Por servicios fue de 1.108.320,42, pero se declaró 1.108.000, con una diferencia de 320.000. En estas se incluyeron pagos por servicios generales, se aplicaron tarifas del 1, del 2 y del 3,5 y 4% según el tipo de proveedor y si es declarante o no, de acuerdo con el artículo 1.2.4.414 del decreto único reglamentario. De arrendamientos se venció en libros 311.513 con una y el valor declarado fue de 312.000 con diferencia de 487.000, menos 487.000. En este se aplicaron tarifas del 3,5 o 4% dependiendo del tipo de bien de arrendado y si el arrendador era persona natural o jurídica. Los valores se calcularon de la siguiente manera. Base gradable corresponde al valor bruto del pago o abono en cuenta registrada en la contabilidad. Tarifa aplicable según el tipo de servicio, proveedor y normatividad vigente del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 y de la Ley 18 y 19 del 2016. Valor retenido se obtiene multiplicando la base de la tarifa correspondiente. Ejemplo, si tenemos para un honorario con una base de 4.075.000, tarifa 11%, la retención sería de 470.250, pero se redondea con un valor de 475.000 pesos para su declaración. Para esta declaración de renta se tuvo en cuenta los artículos del Estatuto Tributario como el 383 y 384, donde nos aclara la retención en la fuente por salarios, el artículo 392, retención por honorarios y comisiones, artículo 401-3, retención por indemnizaciones laborales, el decreto único reglamentario 1625-2016, tarifas y bases mínimas para cada tipo de retención, y la ley 1819-2016, reforma estructural, que modificó tarifas y procedimientos. Cada movimiento registrado en la contabilidad fue clasificado correctamente por su naturaleza, honorario, servicio, arrendamiento. Se aplicaron las tarifas legales y vigentes. Se conciliaron los valores reportados en la declaración. Las pequeñas diferencias se deben al rondeo o ajustes menores de centavos. Redondeo. Muchísimas gracias. Gracias.